Pues nada, antes que todo agradecerles a todos ustedes que estáis aquí presentes y por tomar un tiempo de su tarde para estar aquí en esta charla. Agradecerle también al CONISABIR quien nos ha cedido este espacio para que podamos presentarnos hoy. Un poquito más alto. Sí. Vale. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí mejor. Vale, perfecto, gracias. Y también agradecerle a las tres organizaciones que han hecho posible este evento, a Catalans Lliures, al Partido Libertario de España y al Movimiento Libertario de Venezuela. El día de hoy inauguramos un ciclo de charlas que esperamos poder mantener por un buen tiempo en esta ciudad, llamado Tardes en Barcelona. Es un espacio creado por libertarios para libertarios. Tenemos pensado a través de este ciclo de charlas tocar temas que puedan ser interesantes para nuestra comunidad y que puedan servir para seguir formándonos, para obtener nuevas perspectivas sobre el libertarismo y el tema que nos trae hoy para poder mejorar nuestro discurso. El día de hoy pensamos tocar el tema del libertarismo y la comunicación. Para ello tenemos con nosotros a dos grandes comunicadores del mundo libertario. A mi izquierda tenemos a Ignacio Boltó, fundador del canal Spanish Libertarian, bastante conocido del medio, es realizador audiovisual y, si mal no recuerdo, graduado en la Universidad de Barcelona, aquí en la ciudad. Y conmigo también está Alonso Ramírez, él es el coordinador local del Partido Libertario de España, aquí en Barcelona, y él tiene una actividad bastante interesante que suele dar charlas a jóvenes de bachillerato, jóvenes de la ESO, y los trata de convencer. Entonces, bueno, tratar de hablar con adolescentes no es un trabajo nada fácil, así que él tiene bastante experiencia en eso de tratar de convencer a la gente. Entonces, pues nada, para entrar un poco en materia, quisiéramos dejar cimentados una base teórica. Porque cuando hablamos de libertarismo hay muchas ideas divergentes. Al ser una doctrina que ha sido relativamente reciente, no es sino hasta los años 70 que Murray Rothbard populariza el término con su manifiesto libertario, actualmente hay muchas corrientes que divergen en el libertarismo. Están los paleos, están los que algunos dicen liberprogres. Entonces no es realmente una doctrina que esté del todo clara para muchas personas. Entonces, para dejar claro de qué tipo de libertarismo estamos hablando hoy, me gustaría preguntarles aquí a los dos invitados, ¿qué ideas tienen ustedes acerca de qué es el libertarismo? ¿Podríamos empezar con Ignacio? Vale, ok. Bueno, ¿qué hay? Gracias por estar aquí. ¿Se oye bien? Sí. Ok. Bueno, pues a ver, intentaré ser breve, responderé a tu pregunta. A ver, por una parte, o sea, el liberalismo puede que sea una... A mí me gusta más el liberalismo que el libertarismo, dicho sea de paso, una etiqueta que me gusta más. Y entonces creo que se podría hacer una definición teórica sobre qué es el liberalismo, pero tú me has preguntado cómo entiendo yo el liberalismo, lo que es un matiz interesante. Desde mi punto de vista, el liberalismo pues es un sistema político-moral, vamos a decir, pues basado en la libertad individual en este caso. Entonces, sí que es verdad que muchas veces se asocia el liberalismo al capitalismo y al libre mercado, y yo creo que esto en parte es equivocado, porque la libertad es un concepto abierto. Cada uno entiende la libertad como quiere, y yo creo que deberíamos enfocar más ahí, o como mínimo como lo concibo yo. Desde mi punto de vista, el liberalismo es el sistema que permite que cualquier persona pueda desarrollar su vida en torno a sus valores, y de ahí emerge la libertad individual. Es decir, si alguien quiere vivir en Singapur, que sería a priori el sistema más liberal, más capitalista, en el que hay más progreso, vamos a decir, y rascacielos y tal, este es un sistema. Pero si alguien quiere vivir en el medio del monte haciendo fuego con 2 palos, a priori esta no es la imagen que se vende como el liberalismo, pero desde mi punto de vista, pues eso también forma parte del sistema liberal tal y como yo lo concibo. Es decir, yo creo que el liberalismo, al ser un concepto abierto, insisto en eso y es lo que a mí me gusta, es un sistema que permite que haya varios sistemas y que entre ellos compitan, entonces que cada persona se pueda asociar o desasociar acorde con sus valores. Si hay una persona que quiere vivir a lo hippie, vamos a decir, pues yo creo que dentro de un sistema metaliberal, vamos a decir, debería haber varios nódulos en el cual pues digas, pues me voy con esta sociedad, esta comunidad, en el cual todo se resuelve de manera asamblearia, voluntaria y demás.
que hay otra persona que dice, no, yo soy muy avaricioso y quiero montar muchas empresas y quiero generar valor, pues me voy a otro sistema que sea más como Singapur, ¿no? Vamos a decir. E introduzco este matiz porque yo creo que a veces nos olvidamos de la otra parte, que en realidad pues la libertad, al ser un concepto abierto, permite y digamos da el sistema, vamos a decir, en el que cada persona se puede realizar acorde a sus valores. Así que para mí la libertad es esto, no es qué yo quiero en mi vida, sino qué pueden dar las otras personas en su propia vida, en su propia existencia, y que nadie se interponga en su camino. Sí que es lo que se dice normalmente, que el principio de no agresión suele ser como el eje vertebrador del sistema liberal. Yo creo que todos los sistemas que surjan deberían emerger de ahí, sobre dejar a la gente en paz y que cada uno haga lo que quiera con su vida mientras que no interpongas en el proyecto de vida del otro, y ya está. Pero yo creo que deberíamos, es decir, valores como la tolerancia, la diversidad y la responsabilidad para mí son muy importantes cuando se define qué es la libertad. E incluso si hablamos de comunicación, yo creo que a nivel de marketing eso se vende mejor, porque sí que es verdad que a veces, como decía, ¿no?, se asocia el liberalismo a decir, pues a acumulación de capital y economicismo, que a veces se cae, sobre todo, bueno, como dice Venegas Lynch, respetar el proyecto de vida del otro. A mí es una de las etiquetas que más me identifico y que más me gusta. Vale, perfecto. Pues la misma pregunta para ti, Alonso. ¿Qué es para ti el libertarismo? Bien. Bueno, ¿se oye bien? Muy buenas tardes a todos. Primero, gracias por venir y, como dice Takar, gracias también a Econesavir y a todos los que han hecho posible este evento. Tengo que matizar sobre lo que ha dicho Takar, que yo normalmente las charlas que doy, los alumnos vienen obligados. Es decir, bien porque sus profesores les han dicho que vengan a escucharme. Entonces, hoy, que vosotros, entiendo que todos habéis venido de manera voluntaria, pues será más de agradecer. ¿Qué es el liberalismo? Por ponerlo fácil, todos sabemos, ¿no? Vive y deja vivir. Esto es a priori, como se podría sintetizar, quizá más. Luego tenemos otras definiciones que ya hemos oído quizá de algunos libertarios alrededor del mundo, pero de habla hispana sobre todo, que es el respeto irrestricto del proyecto de vida ajeno. Yo esto lo escuché de Milley y a mí es una definición que me gustó bastante. Para mí, el liberalismo obviamente pues, es vivir y deja vivir y es el respeto irrestricto por el proyecto de vida ajeno, pero también lleva asociados otra serie de valores, o al menos, como la pregunta es personal, que es para mí, el esfuerzo, la tolerancia, por ejemplo, serían algunos de ellos. En mi caso también el estudio, el llegar a conocer lo que es el liberalismo, a mí particularmente, me ha ayudado quizá a potenciar esa parte más curiosa que siempre he tenido. Yo nunca me hubiera imaginado cuando iba, a tercero o cuarto de la ESO, esa época que hemos pasado todos así más rojos, ¿no?, más socialistas, que supongo que aquí la mayoría la hemos pasado. Nadie ha nacido libertario, que yo sepa, o quizá Rayo. Y Milley también. Y Milley. Pero claro, yo nunca me hubiera imaginado estar leyendo un libro, por ejemplo, Camino de servidumbre, de Hayek. Bueno, es que no sabía ni quién era Hayek hasta hace relativamente poco. Me imagino que es algo compartido aquí entre todos, ¿no? El respeto al proyecto de vida ajeno también yo creo que lleva incorporada una actitud distinta en frente a las cosas, no solamente en torno a la política y a la economía, que también, sino a nuestro propio recorrido tanto intelectual como laboral como personal. No sé si alguien de aquí también, ya luego en la ronda de preguntas ya nos dirán, si alguien se siente identificado con esto, conforme el liberalismo le ha ayudado quizá a explotar una parte de sí mismo que tenía quizá un poco más aparcada. Ya está. Vale, perfecto. Suele haber un debate muy grande en torno a la idea de libertarismo, que desde mi punto de vista se queda un poco simplista, pero es un debate que existe y que hay, que es si el libertarismo es una idea más allegada a la izquierda o es una idea más allegada a la derecha.
A algunos nos puede parecer ese tema un poco superfluo, creemos que el libertarismo va más allá de estas etiquetas, pero hay personas que realmente lo consideran muy importante. Creen que en un momento de polarización en el cual tratas de etiquetarte en alguno de los dos bandos para diferenciar más fácilmente a tu enemigo, es importante diferenciarse cuál de estas etiquetas es. Entonces, básicamente, ¿el libertarismo es una idea de izquierda o de derecha? Ignacio. Bueno, yo no soy experto en ciencias políticas, así que diré mi opinión de cuñado, sin más. Yo creo que es una pregunta compleja, en realidad. Los liberales españoles lucharon contra los absolutistas, como sabéis aquí en España, así que a priori lucharon contra las ideas de derechas, sálvense las comillas. Luego también hay libertarismo, left libertarian, el mutualismo y Bakunin, Kropotkin, ¿no? Se llama así el autor, Kropotkin, que son libertarios, entre comillas. Lo que pasa es que el tema de la propiedad privada, ahí ya no les gusta tanto, entre comillas. Por eso son mutualistas, o hay también el comunismo o comunalismo libertario y demás. Luego también las ideas de derechas, es que la etiqueta de derechas es muy compleja, nos daría para una charla entera, porque tanto es de derechas Milton Friedman ¿cómo se llama? La mujer de hierro, Thatcher, como puede ser Hitler o Mussolini, y sabemos que no se parecen en nada. Es más, Hitler y Mussolini eran principalmente antiliberales, y eso, no me estoy inventando nada. Entonces, ¿el liberalismo es de izquierdas o de derechas? Yo quiero pensar, lo que pasa es que esto tiene un tufo elitista, que eso siempre sienta muy bien, de que va más allá de eso. Pero creo que, entre comillas, se queda con lo mejor de cada casa. Es decir, las ideas de izquierdas, a priori, aunque cada vez encuentro menos ideas buenas en las izquierdas, pero de cuidar del pobre, perdón. También hay que cuidarlo. Hay que cuidar del progre, hay que subvencionarlo. También ciertas luchas como, no sé, la despenalización de la marihuana o ciertos derechos civiles, yo creo que eso está bien. Yo creo que en principio la idea liberal suele ser internacionalista y demás, pero luego también hay ideas de derechas, entre comillas, como a favor del mercado libre, la responsabilidad individual, valores tradicionales como la familia y demás, que yo creo que también son liberales. Entonces, no sé si acabo de responder exactamente tu pregunta, pero yo creo, a pesar de que suene elitista y esto queda muy bien, yo creo que cogemos las ideas mejores de cada etiqueta y hay que darle un vuelco. Y yo creo que incluso dentro de lo que es la retórica política y dentro de lo que es la batalla y el marketing, habría que superar las etiquetas de izquierda o derecha, que son en parte limitantes, sin que eso ocasione que somos gente de centro, tibios, que no nos casamos con nadie, porque luego ya vemos cómo le ha ido a Ciudadanos, ¿no? Es decir, también tienes que ir a por unas ideas e ir a por ello. Lo dicho, o sea, es que no me gusta cómo suena, pero yo creo que el liberalismo coge lo mejor de cada casa, y también es normal que surja el liberprogre y el libercarca. Y vuelvo a lo que he dicho antes, la libertad es un concepto abierto, cada persona tiene su definición de libertad y eso está bien. La persona liberal conservadora te dirá que solo con los valores tradicionalistas se llega a la libertad, y la persona liberprogre te dirá que tenemos que tener la mente abierta y superar todas esas etiquetas, porque la libertad va de eso, y probablemente tengan razón. Desde mi punto de vista, el liberalismo, como lo veo como un metasistema, deberían haber varios valores subliberales, vamos a decir, que entren en competencia y que cada persona, según sus valores y tal, pues, se muevan o se adscriban. Pero bueno, te pego un rollo, no sé si te he contestado. Sí, perfecto. Pues nada, para la próxima pregunta, ¿el libertarismo es de izquierda o derecha, según tu opinión? A ver, coincido con Ignasi en lo de que cualquier cosa que respondamos a esta pregunta va a sonar elitista. Ya. Seguramente. Cualquier respuesta va a sonar como que es un sistema mejor que otros. Yo honestamente considero que es mejor. Y supongo que, pues de los que estamos aquí, la mayoría consideramos que es mejor. No considero tampoco que sea ni de izquierdas ni de derechas. Sin embargo, sí que es cierto que en el liberalismo, en un sistema liberal, puede convivir perfectamente
alguien de derechas con alguien de izquierdas. El liberalismo precisamente no trata tampoco de imponer una visión sobre otra, sino precisamente trata de lo contrario, trata de que cada uno sea libre de elegir. Quizá, pues yo qué sé, quizá Ignasi tiene una postura más progresista dentro del liberalismo y yo tengo una más conservadora, pero simplemente pues por los valores que a mí me han ido inculcando desde pequeño o por lo que sea, por cualquier cosa. Precisamente entiendo que el liberalismo es, no sé si diría superior, vamos a ponerle comillas, porque precisamente permite cualquiera de estos dos sistemas. Así como quizá como un conservador está más pendiente de controlar con quién nos acostamos, ¿no? que también se ha dicho alguna vez, y un progresista pues tiende a meterse más con quién nosotros comerciamos o qué propiedad nosotros tenemos y por qué, y cuestionar si se ha obtenido de manera lícita o ilícita. Pero creo que el liberalismo va un poquito más allá, con lo cual, bueno, no diría que es superior, pero quizás sí que diría que va un poco por delante. Bueno, creo que hay un consenso bastante generalizado, al menos en esta mesa, quizás en el público hay alguna divergencia de opiniones, de que el liberalismo o el libertarismo trasciende un poco estas etiquetas de derecha e izquierda. Al ser una idea, podríamos considerarlo bastante revolucionaria dentro del espectro político, una idea tan poco común y que abunda tan poco en el discurso público, es muy difícil realmente que una persona llegue a estas ideas, llegue a enterarse de que existe esta corriente de pensamiento. En las escuelas no te van a mandar a leer a Milton Friedman en economía de bachillerato y mucho menos a cualquier otro autor de estas corrientes. Entonces, algo que quería saber personalmente de ustedes es cómo llegaron a las ideas de la libertad, cómo se enteraron de esta corriente de pensamiento y cómo fue su proceso de asumir estas ideas dentro de su ideología personal. Ok. Bueno, yo empecé con, algunos lo conocerán por aquí, con un político. Empecé con un político que se llama Ron Paul. ¿Suena alguien de aquí? Americano. Y entonces, pues el tipo es un viejito y estaba en el Partido Republicano, ¿no? Un tipo, pero cuando lo oyes hablar, realmente te das cuenta que es un libertario de pura cepa. Y yo entré con él, y gracias a YouTube, obviamente, como también muchos de los que estamos aquí, que nos formamos con YouTube, más que no en la universidad, ¿no? Sí. Y con él me gustó. Y me acuerdo de hablar con un tipo que era así muy hippie americano y decía, es que Ron Paul es ultraderecha. Y yo pensé, pues si él es ultraderecha, pues entonces yo soy de esto. O sea, a veces como lo que decías antes, ¿no? Como las etiquetas nos pierden y entonces nuestro sesgo se activa y dices, no, es que este tipo es del Partido Republicano, no puede ser que diga algo sensato. Pues, oye, si dice algo sensato, así es. Y luego, pues también las ideas liberales yo las he aprendido con mi vida. Siempre soy videorealizador y siempre he estado con el Wallapop antes de que existiera, comprando y vendiendo cosas con la gente y te das cuenta de la belleza de los acuerdos voluntarios, de chocar la mano y que cada uno se va contento a su casa. Y aunque sea muy primario, yo creo que eso es importante, el valor del comercio y de que ambas partes ganan. Y luego, pues con la experiencia, he ido a muchas universidades de verano con el Instituto Juan de Mariana y he aprendido y he estado en charlas y he tenido conversaciones y más o menos pues ha ido sofisticando el conocimiento. Pero sí, empecé con un político, cosa que me honra. Mucha gente le tiene mucha tirria a los políticos. Yo creo que está bien, y sobre todo si hay voces liberales, gracias a Dios. Y luego, pues a través de la experiencia. Y también un poco como contraintuitivo, ¿no? Ver a una persona de derechas, siendo yo a priori de izquierdas, que dice cosas como vive y deja vivir, la verdad que me sorprendió. Y también yo creo que lo has mencionado al inicio, Alonso, ¿no? Yo creo que estas ideas son útiles para tu vida, te animan a reflexionar sobre quién eres o cómo actúas con los demás. O sea, que son ideas en evolución, no solamente ideas que te entran en tu cabeza y ya está, y luego pones todo de post y te lo leas en Facebook y tal, sino que también te ayudan para el día a día, y yo creo que es casi lo que más rescato de todo esto. Pues el caso de Ron Paul y de su hijo Ron es muy poco común en la política, encontrar un político que se llegue a definir como libertario. Exacto. O sea, realmente son los únicos dos ejemplos que ahora se me vienen a la cabeza de un político en cualquier cargo de la administración pública que se defina como libertario. Ya. Pero bueno, Alonso,
la misma pregunta, ¿cómo llegaste a estas ideas? Ya lo estabas esbozando antes un poco de cómo habías llegado, pero para profundizar un poco en el tema. Bien, la manera en que los liberales o los libertarios llegamos a conocer estas ideas, a mí es de todo lo que conversamos entre liberales, es quizá la parte que más me interesa, porque además, esto ya lo hablaremos más adelante en la charla, pero además esto lo podemos usar para crear un funnel que se llama un funnel de ventas. Pero bueno, de eso ya entraré un poquito más tarde. Yo creo que empecé a descubrir las ideas de la libertad, lo he pensado muchas veces, y creo que han sido principalmente 3 eventos a lo largo especialmente de los últimos años. Yo monté mi propia empresa cuando iba a segundo de Administración y Dirección de Empresas en una universidad pública, y allí fue cuando descubrí que, ostras, que en la universidad igual me estaba faltando algo que no me estaban enseñando. Bueno, eso desde luego creo que cualquiera que haya descubierto, que haya llegado a estas ideas, lo ha llegado a pensar alguna vez. Después de firmar ante notario, nos fuimos a tomar unas cañas con los colegas, ¿no? Y al día siguiente teníamos un evento ya bien temprano y el primer socio de la empresa que llegó me dice, tío, ya nos han cobrado 300 o 200 y pico, casi 300 euros de autónomos. Y pensé, joder, es que no nos ha dado tiempo de ingresar un céntimo, o sea, tendríamos que haber trabajado por la noche. Y ahí dije, o sea, ¿por qué tengo que pagar yo esto? O sea, ¿cuál es el motivo realmente que hace que yo tenga que abonar esta cantidad al Estado cuando el Estado no ha participado en ningún momento ni de la creación de la idea, ni del plan? ¿Ahora? Sí. Ni de nada. Entonces viene aquí, pasa la gorra, ¿no? Y le tienes que pagar sí o sí. Bien. Y pobre de ti que te descuides de pagar porque entonces te viene un recargo, te viene una multa. Bien. Ahí ya vi que algo no está funcionando del todo bien. Luego la segunda vino con todos los eventos aquí en Cataluña, el 1 de octubre, y cuando se proclamó, especialmente cuando se proclamó la República durante aproximadamente unos 8 segundos, más o menos. Y luego, pocos días después, si no lo recuerdo mal, fue cuando Puigdemont huyó a Waterloo. Ahí fue donde dije, hostia, este tío nos ha dejado tirados. O sea, yo que me he ido un 1 de octubre a un colegio electoral, me he puesto en las filas estas que ayudaban a que pasara, digamos, la cajita donde había que depositar el voto. He hecho 1 hora y media más o menos de cola para poder votar, una cosa que luego se descubrió que he estado dispuesto a que me diera un palo la policía, y he estado durante todo el día en un colegio electoral, bla, 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 y luego ¿para qué? Me quedé un poco extrañado. Dije, hostia, primero me cobran por todo y después, a la mínima que hay problemas, yo cojo y me largo, ¿no? Y luego el tercero ya fue cuando descubrí a Antonio Escotado y sobre todo a Fernando Díaz Villanueva. Ahí sí. Ahí ya empecé a pensar, hostia, lo que dice esta gente tiene sentido, lo que dice esta gente no solamente me encaja mucho más que lo que me venían vendiendo hasta ahora, sino que además, joder, lo encuentro mucho más útil, lo encuentro mucho más noble, lo encuentro mucho más honesto y en definitiva mucho más práctico para mi vida en general. Yo creo sinceramente que se puede vivir quizá una vida bastante más tranquila siendo liberal que metiéndose a veces en batallas absurdas entre ciudadanos, además, porque ahí yo creo que está el problema de fondo, más que hacia donde deberíamos mirar, que es hacia el Estado. Y no sé si os ha gustado. Pues muy bien. He notado una constante, no solamente en los dos ponentes que están acá, sino en la mayoría de los libertarios que conozco, que es que la mayoría hemos llegado a estas ideas no a través del sistema educativo, sino generalmente a través de YouTube. Es un medio de comunicación muy importante que ha dado la oportunidad a personas que antes eran muy marginadas en el espectro político a tener una voz
y a poder comunicar unas ideas. Entre ellas el propio Ignacio, que tiene su canal en YouTube, están varios comunicadores aquí en España, Javier Milei en Argentina, Juan Ramón Rayo, y todos estos libertarios han empezado a generar una pequeña comunidad libertaria alrededor del mundo. Seguimos siendo pocos en comparación con otras ideologías, pero está empezando a surgir un movimiento que no existía hace unas décadas. Entonces, la pregunta iría, ¿realmente la libertad de expresión a través de las redes sociales, qué tan importante ha sido en gestar este movimiento libertario que está surgiendo en Latinoamérica, en el mundo hispano, en el mundo angloparlante? Y sobre todo, ¿qué medios tenemos los libertarios para dar a conocer nuestras ideas? Más allá de YouTube, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues es complejo. A ver, yo creo que la libertad de expresión que nos otorga Internet y demás, pues es muy importante. No sé que también la estamos capitalizando, eso también es cierto. Estamos aquí en una reunión de amigos, así un poco amateur, pero ojalá esto pudiera ser el Palau Sant Jordi, ¿no? Y ya no, significaría que estamos haciendo más impacto. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdona. ¿Qué otros medios podremos llegar a utilizar? ¿Qué otros medios? A ver, otros medios puede ser, obviamente, pues charlas presenciales, como estamos haciendo ahora, algún tipo de campañas y demás, pero yo lo llevaría un poco más allá. Es decir, yo creo que todo un movimiento político, cultural, moral, vamos a decirle, pues es complejo porque la creación de nuevas hegemonías, vamos a decir, requiere que haya varios actores en interacción. Es decir, si tú tienes un canal de YouTube muy fructífero, pues vale, muy bien, pero luego te irás a dormir, venderás 4 camisetas de merchandising y ya está, bueno, vale, ok, no está mal. Pero en realidad las ideas libertarias tienen que, desde mi punto de vista, tendríamos que crear una masa cultural, que ahí es donde yo creo que YouTube juega su papel, pero por otra parte eso debería capitalizarse vía política, vía, no sé, eventos culturales, o vía, no sé, cualquier cosa que emerja, porque en realidad los que creemos en el mercado creemos en la espontaneidad, creemos en la innovación y creemos que lo que está por venir nadie lo sabe, ¿no? O sea, de ahí viene también el acto empresarial en sí mismo, que es descubrir lo que aún no existe. Y otra vez creo que te he pegado un rollo sin terminar de responderte, pero lo que quiero decir es que estas cosas son ideas en acción y yo un poco la crítica que tengo, y espero que nadie le siente mal, es que las personas que más hablan de emprendeduría son los que menos emprenden. Esto me hace una gracia, tío. ¿Sabes? Todo el mundo está ahí con las banderitas de Rothbard y no sé qué, y luego estás en tu casa jugando al Minecraft, entre comillas. O sea, si queremos que estas ideas estén en el plano hegemónico, se necesita un tipo de acción fuerte. Y necesitamos personas equivocándose, personas actuando, personas dando en la tecla, como podría ser este chaval Víctor, Wall Street Wolverine, o Adrián y tal. Coño, que si está en su casa, es un tío que hace vídeos en su habitación y me dijo que hace las miniaturas con Paint y edita con el Movie Maker. O sea, si tú no puedes tener réditos tanto económicos como hegemónicos, volviendo otra vez, con estos medios de producción tan paupérrimos, con una webcam y con un micro que te cuesta 50 pavos en Amazon, o sea, yo creo que necesitamos más ingenio. Entonces las plataformas, pues hay que utilizarlas a tu favor. Que en el fondo no estoy diciendo nada que no sepamos, lo que pasa es que el movimiento se demuestra andando y bueno, en esas estamos. Tocas un punto interesante. Los canales de YouTube han estado empezando a generar una masa crítica que realmente estaba empezando a calar sobre todo en la población joven, y están empezando a surgir nuevas generaciones que se definen a sí mismas como libertarias. Pero todo eso hay que capitalizarlo. Hay de alguna manera llevar esto al espectro de la acción política. Y ahí es donde le vengo a preguntar a Alonso, como miembro del Partido Libertario, ¿cómo nosotros podemos tratar de capitalizar esta masa crítica? ¿Qué acciones se pueden llegar a tomar para que esto no se quede solamente en un movimiento de redes sociales, que no se quede solamente en un video de YouTube con 300.000 visitas y no se traduzca realmente en acciones que cambien nuestra realidad? Sobre las herramientas digitales que nos ayudan a expandir nuestras ideas, coincido con Ignacio. O sea, los
medios con los que contamos hoy, bueno, no han sido jamás algo ni remotamente parecido. Y eso está bien que lo aprovechemos. De hecho, un canal como el de Ignasi hace un gran trabajo. O sea, cualquiera que vea cualquier vídeo de Spanish Libertarian o, como decíamos, de Wall Street Wolverine o de Libertad y lo que surja, etcétera, 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 lo que estamos haciendo al final también es armarnos un poco de argumentos. Ahora bien, no solamente es llevar esto al plano político, que también, pero eso digamos que debería ser lo que decía antes, ¿no? Debería ser un funnel de ventas. Al final nosotros, queramos o no, queremos colocar unas ideas, queremos vender unas ideas a la gente que consideramos además que serán buenas para todos, y esto empieza por las conversaciones y los debates que tenemos con la gente que está en nuestro entorno. Yo no sé vosotros, yo debato mucho con todo el mundo, con todos los que puedo, porque lo considero algo que, primero, que me mantiene los argumentos frescos, y segundo, que me permite también atacar a cada persona por el punto flaco. Es decir, yo qué sé, pues estar discutiendo con alguien que es un currante, que se acaba de poder comprar un piso o tener una hipoteca y que es de izquierdas. Todos, seguro que todos conocemos a alguien que cumple estos requisitos. Entonces, cuando hablamos con él, le planteamos, por ejemplo, cuestiones con las que tiene difícil defensa. O sea, como una persona que está trabajando durante años, pagando los impuestos que paga, consigue adquirir una propiedad y sigue siendo de izquierda o sigue votando a partidos que lo que dicen es que esa propiedad no tiene por qué ser suya. O sea, gente que vota incluso a partidos cuyas ideas son que, bueno, que si viene alguien a ocuparte un piso o una casa o lo que sea, como si se te mete en el coche, luego tardas 2 años en echarlo porque esta persona tiene un derecho que es el derecho a la propiedad. No importa que esa propiedad sea de otra persona y que se la haya ganado trabajando. Entonces, yo creo que atacar a cada persona en base a sus características es importante para llegar y para que nuestras ideas lleguen a esta persona. Luego, evidentemente, en nuestro día a día todos podemos hacer algo para aportar, digamos, al desarrollo y a la expansión de estas ideas. Mi abuelo decía siempre que un grano de arroz no hace granero, pero ayuda al compañero. Es decir, todo lo que nosotros podamos hacer, yo cuando hago charlas, por ejemplo, con los alumnos, lo que siempre remarco es, primero, que deben formarse de manera paralela, tanto si están cuando vayan a la universidad, como si están en bachillerato, como en secundaria, como en lo que sea. O sea, formarse de manera paralela permite a una persona explotar bueno, aquellas inquietudes que ya tiene más asimiladas. Entonces, si vamos atacando, por ejemplo, con la actitud, yo la actitud es algo que menciono mucho en las charlas también, no considero que sea algo malo, pero sí que considero que es un elemento, digamos, a favor de los liberales, ¿no? El culto, podríamos decir, al esfuerzo, creo que es algo positivo para cualquiera, digo yo. Entonces, pues yo qué sé, podemos comunicar de muchas otras maneras. Si a alguien se le da bien, por ejemplo, hacer grafitis, igual que vemos grafitis del Che o grafitis con símbolos anarquistas por todas partes o lazos amarillos y lo que sea, pues coño, ¿por qué no poner en una pared un grafiti de la cara de Milei diciendo que con el culo ajeno todos somos putos? Claro, cualquier chaval o cualquier persona que pase por ahí dirá, coño, ¿y este tío quién es? Y seguramente empezará a buscar. Y a partir de ahí es como se va generando una comunidad y es donde entra el funnel de ventas. Todo eso hay que dirigirlo, queramos o no, porque hay muchos liberales que también estamos, al estar en contra del Estado, inevitablemente también criticamos a los políticos en general, es natural. Pero también es necesario. Imaginemos una sociedad donde las ideas del libertarismo se hubieran extendido a, yo qué sé, pues a un 30% de la población. Claro, sin un partido político, todo esto no llegaría realmente a transformarse en un cambio en la legalidad, por ejemplo. Entonces, yo por mi parte, como coordinador del Partido Libertario, lo que diría es que ya existe un partido que pretende
utilizar toda esta comunicación para llevarlo a una acción política real. Así que, bueno, tarde o temprano habrá que tomar medidas políticas y cuanto antes empecemos quizá a crear una comunidad que apoye al Partido Libertario, pues mejor. Vale. Estos espacios queremos que sean sobre todo para poder cultivarnos nosotros mismos, que sea un espacio de libertarios, para que cuando salgamos de aquí la charla nos haya dejado algo y tengamos reflexiones al respecto. El objetivo de esta primera, como decía bien el flyer, es libertarismo y comunicación. Entonces ahorita me gustaría, ya dejando sentadas las bases de qué es el libertarismo y que pensamos los que están aquí sentados en esta mesa, me gustaría pasar al segundo tema en concreto, que es la comunicación. Siempre hay una constante que siempre tienes un amigo libertario que te dice: los libertarios no comunicamos bien, los libertarios no logramos llegar a la gente, y en cierta medida tienen mucha razón. No por nada no tenemos opciones políticas fuertes sobre la mesa, no hemos logrado escaños a nivel político y somos una minoría considerable dentro del espectro ideológico. Entonces mi primera pregunta sobre este segundo bloque podría ser: ¿cómo comunicamos los libertarios y si realmente lo estamos haciendo mal o vamos por buen camino? A ver, intentaré ser breve, que tampoco nos quiero aburrir. Yo creo que sí y no a las dos cosas. Es decir, sí, todo es cuestión de perspectiva en la vida. Si miramos cómo estaba el movimiento liberal, como venimos en España, hace 5, 10, 15 años, está muy bien, ¿eh? Tenemos a personas que están en prime time de programas de televisión en España, tenemos a canales de YouTube que avanzan, y quien quiera que no, más o menos conoce a estos colgados de los anarcocapitalistas y tal. Como mínimo ya saben que existes. Te dicen que estás loco, pero ya es algo, ¿no? Sí. Yo creo que eso está bien. Pero por otra parte, sí que es verdad, enfocándolo un poco más en la retórica, yo creo que por lo general comunicamos mal, también porque el mensaje en parte no vende. Pero tampoco no me gusta esto porque te crea un sentimiento de víctima o sentimiento de héroe que nadie lo comprende. Es que mis ideas son tan buenas que nadie las entiende, ¿sabes? Otra vez caemos en el elitismo este asqueroso que a mí no me gusta. Entonces, yo creo que cuando nos tildan de economicistas, yo creo que tienen razón, a pesar de que la economía es muy importante, y no termino de saber exactamente por qué, pero yo creo que la mayoría de las personas que creemos en el liberalismo entramos por la economía, porque la eficiencia y sobre todo el progreso que da es abrumador. Desde mi punto de vista pues es irrefutable. Lo que pasa es que no nos podemos olvidar tampoco de la moral y lo que decía antes, el proyecto de vida de la persona pues es muy importante. Y yo creo que ahí hay un ámbito que sí que puede vender más. Es decir, bueno, pues matrimonio gay, no sé qué, pues ya tienes al lobby gay y que nadie se me enfade y dicen: pues mira, estos están bien. Y dices, bueno, marihuana también, pues ya tienes a los porretas que están contigo, ¿no? Y demás. Entonces ahí estás saliéndote de la economía, y también pues podemos hablar de otras cosas como la cultura y demás, y sobre todo la idea de que cada uno pues puede prosperar en su vida. Uno de los temas que a mí siempre me perturba más es por qué no se habla de la pobreza, siendo la pobreza uno de los problemas más importantes de las sociedades en general. Lo que siempre se dice, hasta hace 2 siglos, entre comillas, el estado natural del hombre o el estado medio era la pobreza. O sea, la clase media es un concepto muy nuevo y yo creo que no nos damos cuenta de eso. Entonces, yo creo que si pudiéramos correlacionar los beneficios del malvado capitalismo o egoísta con gente que sale de la pobreza, gente que consigue empezar a capitalizarse, gente que entra en la clase media bajo desempleo, productividad, innovación, valor añadido, salarios altos y todo lo que viene con el pack liberal, porque es así. O sea, yo creo que la evidencia es esto. Yo creo que entonces conseguiríamos como empaquetar un mensaje racional y emocional empático. Por una parte dices, aquí tenemos que trabajar duro, capitalismo, ahorro y trabajo duro, que es un lema que mola mucho, pero que en realidad vende mal, porque al vago dice, qué pereza. Pero si luego emocionalmente dices, oye, con los pobres y tal, y la desigualdad y toda la historia, yo estoy en vuestro equipo, yo creo que consiguiéramos complementarlo. Y para terminar la respuesta, yo creo que en realidad la comunicación efectiva no solamente tiene que entender qué tipo de mensaje estás dando, sino qué tipo de receptor tienes. Entonces, a mí lo que me da cierta rabia es lo que decía antes, ¿no?
mi mensaje es tan bueno que no lo entiendes. No, pues igual te estás equivocando tú. Los seres humanos, todos, somos emocionales y racionales. Tenemos pensamientos racionales, valga la redundancia, pero a veces también tenemos sesgos, tenemos cosas que nos mueven, que no podemos poner en palabras. Entonces, lo que no puede ser, poniéndolo en ámbitos genéricos, es que los liberales solo nos enfoquemos en la parte racional. Eficiencia, datos, macro, gráficos, comparativas, no sé qué. Entonces, la lucha moral, la lucha cultural, la lucha emocional, vamos a decirle, pues esto es de progres. Pues no, entonces yo creo que habría que girar el mensaje, y no solamente desde una parte falsa de marketing, sino de verdad. O sea, yo personalmente tengo un compromiso con la pobreza, es un tema que me interesa, y me interesa que los demás no sean pobres porque irá mejor, podré comerciar con ellos, y aparte me alegraré y habrá como una felicidad acumulada, vamos a decir, en el cual pues la gente tendrá hobbies en vez de cartillas de racionamiento como en tu país, y no quiero frivolizar. Entonces yo creo que el mensaje, para resumirlo y volver al tema, tendría que entender la esencia humana y entonces construir el relato con eso. Está muy bien hablar de eficiencia, pero también tenemos que llegar al corazón de la gente. No como estrategia falaz, sino porque somos así. Si nos enviamos de esta parte, nos estamos olvidando de una parte que nos define como humanos. Vale, perfecto. La misma pregunta para ti, Alonso. ¿Cómo comunicamos los libertarios? ¿Lo hacemos bien? ¿Lo hacemos mal? ¿Lo hacemos regular? A ver, yo creo que hay libertarios que comunican bien, hay libertarios que comunican mal, pero sobre todo es importante conocer bien nuestro target. Yo estudio marketing e investigación de mercados, y esto es, bueno, es el ABC de la comunicación. Saber bien a quién vas dirigido y cómo le atacas. Es decir, habrá gente que los datos pues les sean absolutamente igual. Entonces no le vas a enseñar, por ejemplo, un vídeo de Juan Ramón Rayo, porque primero que no se va a enterar de nada, seguramente porque no le va a interesar ya de primeras. Entonces quizá a una persona más sentimental habría que enseñarle un vídeo, pues yo qué sé, de Escotado, por ejemplo, o de Villanueva, para no irnos a algo tan profundo. Luego el posicionamiento también es muy importante, tanto en el marketing como en cualquiera que quiera vender cualquier producto, bien, idea, servicio, lo que sea. Seguramente nosotros cuando hablamos con alguien que no es liberal y no conoce ninguna idea, ni conoce el movimiento, ni conoce nada, pues al principio se piensa que estás un poco chalado. Cuando dices que el enemigo de verdad es el Estado en sí, por ejemplo, pues ya, al principio la reacción es coño, se quedan un poco extrañados, ¿no? Por tanto, creo que es importante darle cierta épica al mensaje. Es algo que quizá los libertarios tenemos un poco descuidado, que es la épica. Yo aprovecho que estamos aquí también para mencionar que se ha estrenado una película hace muy poco de David Sousa que se llama Revolución, y que, bueno, lleva al cine, digamos, lo que sería la filosofía de la rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Esta película la estamos intentando traer a Barcelona para que podamos disfrutarla todos. Entonces yo creo que acciones como esta dotan de epicidad al mensaje. Quizá ya no seremos, ostras, qué chalao que dice que el Estado no sé qué, si no será, hostia, ¿has visto la peli esa? Qué guapa. Sí, pero ¿te has enterado de lo que dice? O sea, ataca al Estado en sí mismo. O sea, te está diciendo que seas de izquierdas o de derechas, hay ciertas líneas que ya hemos atravesado. Es decir, hay que establecer unos mínimos, pero regular todo lo que puedes y más no es ninguna línea, no es ningún mínimo. Entonces, en todo caso, son matices de un máximo. Después, quizá a veces también los liberales nos perdemos en algunas rencillas entre nosotros. Además, yo que estoy en el grupo de Telegram de Spanish Libertarian, lo veo a veces, ¿no? Que hay ciertas discusiones. A veces parecen peleas de gallos en a ver quién es más liberal, o quién es más capitalista, o quién es más tal. Yo creo que deberíamos a veces dejar de lado un poco esto para intentar llevar alguna acción real a puerto.
obviamente estaremos de acuerdo en que no se puede llegar a un estado anarcocapitalista, es un poco oxímoron, ¿no? Sí. Pero a un país anarcocapitalista sin pasar previamente por un liberalismo, yo lo veo bastante difícil, por no decir que imposible. Entonces deberíamos cuidar bien nuestro mensaje, deberíamos tener bien claro a quién enfocamos el mensaje y cómo. Por nuestra parte, por la parte que me toca del partido, diría que deberíamos dividir la comunicación en 3 tipos distintos. La primera, la comunicación que va a gente que ya conoce estas ideas, como son los que estamos aquí. Luego tendríamos otra que quizá tendría que ir más dirigida a aquellas personas que no conocen estas ideas, pero que quizá en algún momento, en algún punto se puedan sentir atraídas. Y luego ya la comunicación, evidentemente, que es una llamada a la acción para transformar esto en una realidad. Y que cada uno saque sus conclusiones y que pueda aplicar en su día a día la comunicación de estas ideas cuanto de manera más efectiva, mejor. Vale, para ya ir entrando un poco en la recta final de la charla, hay una cuestión que los libertarios deberíamos tener en cuenta y es siempre tratar de ver los casos de éxito. ¿Quiénes dentro de la política han tenido éxito? ¿Cómo lo han logrado? ¿Qué han hecho para conseguirlo? Y creo que en el caso específico de España hay 2 ejemplos, justamente a ambos lados del espectro político, que son muy reveladores. El caso de la explosión de Podemos en 2014 y el gran éxito que obtuvo en las elecciones europeas y en las elecciones generales de ese año. Y el caso mucho más reciente de Vox, que pasó en menos de 11 meses en no tener representación en ningún lado del país a ser la tercera fuerza política dentro de las Cortes. Entonces, la pregunta iría un poco por los libertarios, ¿qué podemos aprender de estas experiencias? A pesar de las diferencias ideológicas que podamos tener con nuestras organizaciones, ¿qué positivo podemos extraer de ellos? ¿Y cómo podemos aplicarlo nosotros para tratar de conseguir un éxito, quizá no tan abrumador, pero sí conseguir un éxito similar a ellos? Gracias, buena pregunta. A ver, esto es más un ámbito de marketing político, que es un ámbito que no controlo mucho, que sí que curioseo y me interesa. Por una parte, Vox, vi una foto, supongo la habréis visto, que se veía a Abascal hace 5 años encima de un banco con un roller de mierda y el tío con un altavoz. Y la gente le ignoraba por la calle hace 5 años. Y el tipo ahora que tiene 52 diputados. Y Podemos hizo algo relativamente similar. Hay personas que dicen que en realidad es el CNI que está detrás y tal, yo las conspiraciones... Pero yo creo que ellos capitalizaron el movimiento del 15M del 2011 en España y entonces pues lo capitalizaron de manera inteligente y chapó por ellos. En el fondo me estoy repitiendo, es decir, lo que hay que ser es ser realista. A mí me gusta mucho la analogía del anillo del poder del Señor de los Anillos, ¿no? Es decir, el anillo del poder solo lo puedes tirar para que se funda y no exista teniéndolo tú. Lo que no puede ser es, otra vez, ser un elitista, decir, no, es que claro, ¿cómo puede ser que los políticos gobiernen sobre la vida de los demás y quieren regular y no sé qué? Bueno, jódete, o sea, si tú no estás haciendo nada, entonces no puedes quejarte. Entonces yo creo que hay que entender un poco la esencia política, en este caso, relacionado con la respuesta que he dado anteriormente de la esencia humana, es decir, capitalizar el enfado, utilizar estrategias quizás un tanto maquiavélicas. Yo creo que esto está relativamente justificado porque la realidad es la que es, y si no, tenemos ejemplos de tu país, como vuelvo a darle antes, la pureza donde te lleva, que los demagogos profesionales te arruinan tu país. Entonces yo sí creo que ciertas dosis de populismo, vamos a llamarle, tienen sentido, porque al final si tú no tienes el anillo del poder lo tendrá otro. Entonces será un zurdo empobrecedor y te arruina el país. Qué casualidad. Y yo no como de pureza ideológica, no sé vosotros. Entonces, yo creo que se puede aprender y se debe aprender del ámbito político, porque esta pregunta está relacionada con la política, entendiendo que tienes que hacer un mensaje simple, tienes que entender que tanto un niño de 5 años como tu abuelita tienen que entenderte, tienes que crear un enemigo y un antienemigo, tienes que ir a por ellos y tienes que entender que no le vas a gustar a todo el mundo. Tienes que entender que esto no puede estar fragmentado, todas las personas tienen que decir lo mismo y tienes que invertir en tu propio prestigio.
porque no hay nada más difuso que no saber a qué juegas y no hay nada más difuso que querer gustar a todo el mundo. Y podemos, desde mi punto de vista, y Vox también, pero yo creo que Podemos más aún, se pasan de demagogos con el tema de la casta y todo esto, en realidad es asquerosamente deshonesto. Entonces, yo creo que hasta donde cada uno quiera llegar dentro de su deshonestidad a la hora de vender un mensaje. Pero no tenemos que tener miedo a ensuciarnos las manos, esto lo digo para las personas quizás que están más vinculadas en política, como puede ser tú, de que hay que luchar ciertas batallas, no les vas a gustar a todo el mundo y tienes que simplificar las cosas. Y tienes que saber que también hay ciertas batallas que no puedes ganar. Yo hace unos años estuve leyendo sobre estrategia militar y me pareció fascinante, es muy interesante porque creo que hay correlación con la política, con la psicología, con la comunicación, y esto en el fondo es una batalla. Tienes estrategas, tienes personas que, lo siento, están en primera línea de fuego, van a morir, es lo que hay, y tienes que mantener a la gente unida y tienes que hacer que las otras personas odien, aunque no me gusta esta palabra, pero es así, a los otros. Y todo esto para ir al anillo del poder. Y luego, los libertarios, como somos así de guays, pues tiraremos el anillo del poder porque queremos que nadie legisle sobre la vida de los otros, porque de esto va este tema. Pero hay que entender que las herramientas políticas son las que son y entonces no podemos quedarnos afuera porque si no ya vemos los réditos que tenemos. Tenemos que ensuciarnos y empezar a entrar en este fascinante y a la par maquiavélico mundo que es la del marketing político. Perfecto. Tocas un tema muy interesante que es el tema del populismo. Ya Vanessa Vallejo, una importante periodista colombiana, venía desde hace tiempo hablando de la necesidad de un populismo libertario. Entonces, la pregunta para Alonso iría un poco similar a la que le hice Ignacio. ¿Qué podemos aprender de estos casos de éxito político? Pero además, te preguntaría, ¿qué opinas de utilizar el populismo con nuestra ideología? ¿Es compatible? ¿No es compatible? ¿Hasta qué punto es éticamente moral usar el populismo en nuestro mensaje? A ver, la comunicación política yo creo que es al final propaganda. Puede ser mejor, puede ser peor, pero vamos, si quieres llegar a más gente y quieres que tu mensaje se expanda más y más rápido, tienes que usar la propaganda. Y el populismo, a ver, hostia, a mí me gustaría hacer populismo, supongo, igual me saldría sin querer, o no sería consciente de que lo estoy haciendo. De hecho, me pregunto, partiendo de que yo creo que el populismo es dejar de hacer lo que hay que hacer por hacer lo que uno siente o lo que, bueno, o buscar una solución fácil, es que no me acaba de encajar con las ideas que tenemos los liberales. Entonces creo que es algo que nos puede costar, es una batalla que nos puede costar precisamente por eso. Vox y Podemos, a ver, lo han hecho bien, como decía Ignacio, o sea, nada que objetar, obviamente porque ellos están donde están y nosotros estamos donde estamos. O sea, eso es un hecho. Lo que me pregunto es si siendo nuestro mensaje distinto, la manera de comunicarnos puede ser la misma. Es decir, no sé hasta qué punto sus estrategias nos iban a servir a nosotros. O sea, tenemos que tener en cuenta que ellos, todos, de derechas, de izquierdas, de lo que sea, son colectivistas y nosotros somos individualistas. Entonces, en ese sentido, quizá nos puede costar un poco más aplicar sus estrategias a nuestro discurso. Yo sinceramente, os lo digo de verdad, afortunadamente no soy ningún cargo de comunicación dentro del partido porque en este punto la verdad es que no sabría por dónde partir. Supongo que algo se nos ocurriría, pero nos costaría. No sé, si a alguien del público igualmente se le ocurre algún mini discurso que pueda mezclar populismo, ¿sí? Bajar impuestos. Bajar impuestos, bien. Pero lo populista no es decir entonces, no, los impuestos no hay que bajarlos porque hay gente que se muere de hambre, porque hay gente que, claro, no vas a dejar a la gente que se muera por la calle. Como si al eliminar los impuestos nadie fuera a ayudar a nadie más. No sé vosotros, pero yo aparte de pagar impuestos siempre ayudo cuando puedo. Creo que cualquier libertario además lo hace, lo vive así. Es decir, eso sí que es populismo. Bueno, es un ejemplo clarísimo, ¿no? Es que si no hay educación pública vamos a acabar todos analfabetos por la calle, o sea, con un capirote y 2 orejas de burro,
sin saber hablar, ni escribir, ni nada, y se nos va cayendo la baba, y eso no es así. De hecho, todos aquí nos formamos paralelamente a la formación, digamos, oficial, y no somos unos analfabetos, ni unos iletrados, ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro, copiar el mismo sistema podría funcionar, puede que sí. Aunque yo me centraría más precisamente en este canal, me centraría más en atacar en cómo la gente acaba descubriendo las ideas libertarias o liberales y acabar transformándolas en una acción. Y no intentar disparar a diestro y siniestro como seguramente hicieron en el 15M, que durante un momento parecía que todo el mundo estaba en contra del Estado, pero a los pocos días, todo el mundo lo que quería era más Estado. Entonces, a ellos les ha funcionado, porque evidentemente cuando el objetivo de uno es vivir del dinero ajeno, pues entonces claro, estas cosas le pueden funcionar. El discurso, prácticamente anda por sí solo. Es como un avión, ¿no? Hay el despegue, pero luego ya ponemos piloto automático y ya está. O sea, ahora a Irene Montero, por ejemplo, he visto un vídeo que ha colgado Ignasi en Twitter, se le tapaba un ojo y tal. Tampoco me quiero pasar, ¿no? Pero a mí me ha parecido lamentable. O sea, a mí me parece hacer el ridículo, sinceramente. A mí me cuesta creer que haya gente que un mensaje así le convenza. Yo no estoy seguro de que nosotros pudiéramos convencer a otras personas de que se sintieran atraídas a nuestras ideas con una puesta en escena o con un mensaje ni siquiera parecido al suyo, la verdad. Pero no sé lo que opináis. Vale, ya para antes de pasar un poco al ciclo de preguntas, a ver si tienen algunas preguntas del público, pueden comentárnosla. Antes de llegar a este punto, me gustaría hacerles una última pregunta, aunque más que pregunta, sería pedirles sugerencias, o quizás hacer un llamado a la acción. ¿Qué últimas palabras desearían dejar para el final de la charla? ¿Qué sugerencias nos dan a los que están aquí sentados y comulgan con las ideas de libertad para poder comunicar mejor, para poder hacer que el mensaje llegue más lejos? ¿Qué sugerencias tienen? Mi sugerencia sería que invirtáis en Bitcoin, que saquéis vuestro dinero de este vertedero, que es spam. No, a ver, en serio. Solo un inciso de antes. Ronald Reagan yo creo que fue un populista liberal conservador. Sí. También lo es Donald Trump, que Donald Trump no es libertario, pero no es de izquierdas, que ya es algo. Y o sea que yo creo que hay personas que también hay ejemplos recientes. A ver, podría dar el típico mensaje épico de que perseveréis y no sé qué, no sé cuántos, y que está bien que sea así, pero lo que suelo decir a veces, yo creo que es algo que te quita un poco el virus colectivista que hemos estado hablando, es que no existen las revoluciones colectivas, solo existe la revolución individual. Es decir, si tú quieres cambiar algo, cambia tú, cambia tu vida, cambia tu personalidad, cambia cómo interactúas con los demás, y puede que ese ejemplo sea este virus, ¿no?, que queremos poner en el sistema, que vaya expandiéndose. Cuando tú ves a alguien que te inspira, luego pues vuelves a casa y dices, ostras, qué tipo, ¿no? ¿Y cómo lo ha hecho? Cuando tú ves a alguien que habla, las palabras se las lleva el viento. Yo creo que en el ejemplo y en el mismo ensayo-error, que esto es algo muy de empresarialidad, yo creo que se expande en el mismo mercado, de decir, he visto lo que hace él, pero yo podría hacerlo mejor. Pues ese es el consejo que daría. Tomar acción y despreocuparse un poco de los grandes problemas que hay en el mundo, pero no despreocuparse de manera nihilista, sino decir, lo que solo puedo controlar es mi vida, cómo colaboro con mi familia, amigos y allegados, ir creando una comunidad, y al final todos nos vamos a morir. O sea, también hay que disfrutar la vida y no comerse mucho la cabeza. Vale, la misma pregunta para Alonso. ¿Qué sugerencia dejarías al final y si invertirías en Bitcoin? Yo ya tengo Bitcoins, o sea que por esa parte ya voy cubierto. Yo lo que recomendaría es, sobre todo, valor y honestidad. A veces, según quién estamos hablando, muchas veces nos mordemos la lengua, y obviamente hay batallas, como decía Ignasi, que no vale ni siquiera la pena dar. Pero hay otras que sí. Y hay que hacerlo desde la honestidad. Es decir, nosotros todos los que estamos aquí creemos en el mensaje, creemos en estas ideas de la libertad. Yo le pregunté a Miguel Ancho Bastos si tenía alguna recomendación para mí, para esta charla, que es la primera que hago.
y me dijo que lo único que se necesita es creer en el mensaje. Si crees en el mensaje, en realidad ya tienes mucho ganado. Claro, también es importante formarse, eso sí. Yo desde en los últimos 2 años quizá no ha habido día que no me haya mirado 2, 3 vídeos de alguna charla, de alguna ponencia, de algo que enseñen algo, o leer, yo qué sé, cualquier artículo de Juan Ramón Rayo, de Díaz Villanueva, cosas así. Intento formarme cada día, más que nada para no flaquear cuando debato con alguien. Es algo que procuro hacer y creo que es una manera también de expandir el círculo. O sea, la mítica conversación de bar que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Palillo en boca, las tragaperras y tal. Claro, yo no me imagino una situación así, o no he visto nunca ninguna discusión, conversación política de bar hablando sobre liberalismo. No sé vosotros, pero yo no lo he visto jamás. Y es ahí quizá donde hay que llevar el mensaje. Por otra parte, repito, o sea, reitero lo que decía antes, todo esto está muy bien, que ahora estemos tantas personas aquí, me alegro que hayáis venido todos, que estemos tantas personas aquí, nosotros ya conocemos el mensaje. Entonces, de lo que hay que encargarnos ahora es de aquellas personas que no lo conocen, naturalmente. Entonces, quedarnos entre nosotros y crear una cámara de eco, bueno, pues nos puede ir bien para hacer una reunión como esta y así, ¿no? Pero para expandir las ideas lo que hay que hacer es intentar hablar con los demás, o sea, ver qué opinan. A todos nos joden los impuestos, así de claro. Por ejemplo, no sé, todos los pagamos. Entonces, todo el mundo en cierta medida va a tener un malestar con eso. Y por ahí se empieza. Por ahí ya atacas un flanco. Y luego, poco a poco, pues vas hablando con la gente. Y al final, lo que hay que conseguir es que, por ejemplo, un partido, que es el único partido libertario que tenemos en España, y yo por eso me afilié, es quizá la materialización de todas esas ideas en una iniciativa política. Yo creo que hay que apoyarlo, y no es necesario apoyarlo solamente de manera económica. Quizá a alguien pues, no le da la gana o no le viene bien de contribuir económicamente, pero pueden contribuir, por ejemplo, ofreciendo su tiempo. Habrá el que le guste, como decía antes, pintar grafitis. Habrá el que le guste, pues yo qué sé, las redes sociales y tenga un montón de seguidores, o tenga un canal de YouTube, o que dé charlas en colegios, o que, yo qué sé, o que escriba artículos, o que se dedique a editar vídeo, a editar imágenes. Todos podemos hacer algo para aportar nuestro granito de arena, y yo creo que con una actitud y con una predisposición a hablar con los demás e intentar explicar nuestras ideas, y luego cuando llega el momento, pues cuando llega el momento de votar, cuando llega el momento de recoger firmas para la opción política, que es el PELIP, pues también poner todos de nuestra parte. Es simplemente eso, poner un granito de arena. Ignasi seguramente está encantado de tener un canal de YouTube, poder entrevistar a todas estas personas interesantísimas que entrevista él. Y esto ya es aportar, y mucho, por cierto, por su parte, pero igual que Libertario que Surja, igual que Víctor, etcétera, etcétera. Así que os invito a todos que os informéis sobre el Partido Libertario, y que el que buenamente quiera y pueda, pues que nos eche una mano. Muchas gracias. Vale, pues antes que nada, muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí presentes la noche de hoy. Muchas gracias a Ignasi y Alonso por habernos acompañado hoy en esta primera charla de Tardes en Barcelona. La idea de este proyecto es continuar dando charlas los primeros viernes de cada mes. Esperamos poder continuar por varios meses y dar varias charlas, así que bueno, estén atentos. Estaremos aquí presentándonos en el CONISABIR a las 20 horas. Primer viernes de cada mes. Muchísimas gracias. Sí, sí. ¿Aló? Vale. Pues nada, ya terminada la charla que tenemos pensado, podríamos pasar al ciclo de preguntas. No sé quiénes de acá tendrán alguna duda, alguna sugerencia sobre la charla. Son libres de levantar la mano para empezar un poco el ciclo de preguntas. Vale, por allá tenemos 3 personas. Breves. Sí, claro.
No, da igual, de viva voz. No, sí. no va a Sí. llegar, ¿no? Vale, pues nada. Os hago la pregunta. Vale. Por ejemplo, del Partido Libertario que ha estado explicando que se apoya y tal, por ejemplo, el libertario más mediático, a lo mejor que sería Rayo, lo que recomienda es que no se vote. En general. Con lo cual, y además, ir a votar es, yo creo también sinceramente que es perder el tiempo. Entonces, también de lo que él se reía, esto de Bitcoin, si el Estado es una mafia organizada y tiene dos monopolios, el de la moneda y el de la violencia, si se recupera el de la moneda con ese oro perfeccionado, que podría ser el Bitcoin o alguna de las más de 2000 criptomonedas que hay, pues es una manera de joder al Estado. Porque bueno, en mi opinión, al final, libertario aborrece el Estado. Pero la pregunta, ¿cuál es? No te he entendido. Pues eso, de que el Partido Libertario, hostia, que está bien, que nos recomienda que apoyemos y tal, pero que hay, pues eso, joder, líderes libertarios que están en contra incluso de ir a votar. O sea que no es coherente. Bueno, a ver, yo creo que la misma libertad nos otorga la libertad de hacer lo que queremos, ¿no? Yo creo que Rayo dice esto a modo simbólico. Él lo que dice es, yo no pienso formar parte de esto, porque él también está muy influenciado por Humer y Kaplan, que de hecho los entrevisté y están en contra de la democracia, y yo también estoy bastante en contra de la democracia, como creo que es un sistema a superar, gracias por los servicios dados, pero tenemos que hacer otra cosa. Pero por otra parte, vuelvo a lo que he dicho, el anillo del poder existe, y si tú no regulas, te van a regular contra ti. O sea, yo creo que sí que tiene lógica estar en la política, y tanto como puedes estar en el agorismo, anarquismo, y pasar de todo y vivir apartado del sistema, todo suma, creo yo. Es cierto que, y ya me esperaba una pregunta similar, es cierto que parece un poco incoherente a priori, pero si lo pensamos bien, vamos a suponer que ahora PSOE, Podemos, tal, se forma un gobierno y deciden pues que cada vez que cobres tus bitcoins o cada vez que vendas tus bitcoins y los pases a euros, vas a tener que pagar un 30%. ¿Alguien cree que el PP, por ejemplo, o que Ciudadanos, o que Vox, o que cualquiera de los demás iba a decir, no, hombre, no, esto es un escándalo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que no, ninguno. Entonces, claro, sin un dique de contención a todo esto, o sea, si no hay alguien, una opción política, gente, como decía Ignasi, que dé la cara, que se parta la cara, para que esto no pueda llegar a suceder, o para revertirlo en algún momento, tarde o temprano, va a haber que ir a votar. O sea, igual de ingenuo quizás me parece que exista un Estado, bueno, un país anarcocapitalista sin pasar por el liberalismo. Me parece igual de ingenuo pensar que por comprar criptomonedas pues vamos a arrebatarle al Estado la capacidad de seguir robándonos a nosotros. O sea, yo creo que eso no puede ser. Entonces, creo que pese a que los liberales, muchos liberales, estamos en contra pues de eso, de ir a votar, de la democracia como la conocemos, o de los políticos y de los partidos políticos, creo que a pesar de que hay muchas voces en contra de todo esto, creo que alguien tiene que bajar al barro e intentar controlar a todos los colectivistas que tenemos en primeras planas. No sé si lo he contestado. Por ahí había... Vale, allá en el fondo habían... Vale. Bueno, quería hacer un apunte primero, que lo que habéis comentado antes del populismo, que yo no coincido mucho con lo que habéis dicho del populismo. Para mí el populismo es gente que miente a sabiendas que miente a gente que sabe que los va a creer. Y para mí que un partido libertario utilice un poco de publicidad o propaganda para expresar sus ideas, no creo que se pudiese catalogar como populismo o demagogia. Esto como apunte. Y la pregunta sería como, utilizando la analogía del anillo único, que me encanta por cierto, ¿creéis de verdad, de forma personal, que alguien destruiría el anillo único? ¿O creéis que, como diría Huerta de Soto, el sistema político, la democracia y todo corrompe hasta el más honesto? Esta es una discusión que no tengo ni puta idea en realidad, pero yo creo que es una cuestión de incentivos, es una cuestión de grados. Es decir, ¿dónde preferirías vivir? ¿En Nueva Zelanda o en Venezuela, por decir algo? Sí, yo coincido con el tema político, pero
por ejemplo, si creéis que si el Partido Libertario ahora fuese la principal fuerza política en España, ¿creéis que de verdad podríais aplicar las medidas que queréis aplicar? A ver, la idea liberal teóricamente es la de limitar el poder. Que esto se ha hablado siempre y los padres fundadores siempre hablan de esto, es decir, crear un corsé, que decías tú, del sistema en el cual no sea el mismo gobierno el que vulnere los derechos de los individuos. Entonces digamos que la idea del gobierno es dar derechos a los individuos para que no haya interferencias. Que luego Estados Unidos, el país más liberal que ha habido hasta la fecha, termina siendo como casi un imperio que va haciendo guerras aquí y allá, es cierto. Es decir, esto no se puede negar y yo creo que es un argumento a favor del anarquismo. Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho discutir de anarquismo porque termina siendo como una paja mental que no sé, no lleva a ningún sitio. O sea, la realidad es la que es, y te he puesto un ejemplo. ¿Qué dos países, no? De dos países. ¿En qué país preferías vivir? Yo creo que al final las ideas son las que mueven la sociedad. Entonces, yo creo que esto es un movimiento en movimiento, valga la redundancia. Entonces son ideas que tienen que ir en cierta dirección. Que Huerta dice que en realidad el liberal clásico es el mayor amigo del Estado y al final termina siendo... Pues bueno, es igual es una tesis, pero de mientras yo prefiero vivir en un país liberal, no sé tú. Y lo del populismo, perdón también el inciso, yo creo que igual es una discusión terminológica, ¿no? Pero yo creo que cierto populismo, cierta propaganda sí tiene sentido. Es decir, tú mírate siempre digo, un anuncio de champú. Cuando ves el anuncio en la tele, ¿qué te dicen? La química que hay ahí. Dice, bueno, esto tiene 23%, no sé qué. No, es una tía buena que le salen mariposas de la cabeza y te dice lo que necesitas para sentirte bien. Eso es populismo, ¿me explico? Pero lo que pasa es que en el marketing lo vemos como algo súper normal. Y entonces en el ámbito político nos ponemos todos súper finos, decir, no, hostia, pues igual también hay que ir un poco por ahí, mal que nos pese. Que luego en el anillo del poder, pues no sé, el ser humano es imperfecto, puede salir alguien que sea corrupto o corruptible, pero a priori si creas un corsé institucional eso no va a pasar. Yo también me autoengaño, ¿vale? A ver, yo no puedo poner la mano en el fuego en realidad por nadie, la puedo poner por mí mismo, pero por nadie más. O sea, ahora decir aquí que si el Partido Libertario llegara al gobierno del país todo sería maravilloso, aquí viviríamos todos felices y nadie tendría problemas y todo el mundo sería súper libre y todo esto, yo no lo puedo decir porque no lo sé, o sea, no soy evidente. Entonces, lo primero es, ¿alguien cree realmente que con el Partido Libertario o un Partido Libertario lo haría peor que un Podemos, que un PSOE, que un PP o cualquiera de estos? Mi opinión es que no, y por eso estoy en el partido, eso primero. Y después, bueno, lo que decía es que no nos la podemos jugar por nadie. Las ideas de la libertad precisamente consisten en descentralizar todo el poder. No es lo mismo que un tío en Madrid te diga lo que tienes que hacer o te cambie tu manera de vivir a través de una ley, que te la cambie pues el coordinador del barrio o el que se encarga de la política fiscal de la ciudad. Porque al final a mí me da igual la independencia de Cataluña que la de Barcelona, que de la Vall d'Aran o de lo que sea, siempre que sea autofinanciable. Entonces, si tú puedes ir a cantarle las 40 al tío que tienes a 2 calles de tu casa, pues hombre, te aseguras que como mínimo te vas a quedar tranquilo, o sea, te vas a quedar a gusto. Entonces eso es lo que puede ofrecer un partido libertario en España y en cualquier sitio. Nuestro ideal, de hecho, creo que es Suiza, ¿no? Vale, allá al fondo había otra pregunta, creo. Vale, perfecto. Les vamos a pedir un poco de brevedad cuando vayan formulando las preguntas para poder salir un poco a tiempo. Yo intentaré responderte brevemente. Yo funciono diferente. O sea, yo soy un tío que me pongo un poco la cabeza y soy realista. Entonces soy pesimistamente optimista o optimistamente pesimista, si quieres decirlo. ¿Tú puedes cambiar lo que pasa en tu sociedad? No. Punto. Entonces, si esto es como la supervivencia, si ves que estás en un sitio en el cual vendrá una ventisca o fuego, no sé qué, vas y te mueves. Entonces, vuelvo a lo de antes, las revoluciones globales no existen, solo existe la revolución individual. Si no te gusta este sitio, te vas. Si este mercado no te funciona, intenta internacionalizarte o evadir o lo que sea.
igual te van a apoyar por todos los sitios, pero igual eres feliz porque tienes un hobby y con eso te compensan. Pero a mí personalmente me hace sentirme mal porque si tuviera que preocuparme por todos los problemas que existen, pues ¿qué le voy a hacer? Y con eso no quiero frivolizar justamente lo que pasa en tu país. Es decir, uno que tiene que ser consecuente, y lo mismo lo dice Milei en Argentina. ¿Qué consejo darías a todos los que tienen menos de 30 años? ¿Qué esperaría, no? No, la batalla cultural, no, dice, iros del país, punto. Si toca irse, si toca irse. Si la sociedad se vuelve loca, pues nos tendremos que ir. ¿Qué le vamos a hacer, tío? Y ya está. O sea, por otra parte, ¿yo qué hago en mi día a día? Tengo mi canal de YouTube, pues hablo con este, hablo con lo otro, con así me autocontento un poco y demás. Y si hay alguien que le influencian las ideas, y de hecho, entrevisté el otro día a una persona de Ecuador y vi mucha gente que comentaba, es la primera vez que escucho estas ideas, y me alegra. Pero al final tampoco no se puede cambiar la sociedad, a no ser que seas un tirano, o a no ser que lleve varias generaciones de estructuración, de estrategia comunicacional política, que es lo que vamos haciendo aquí. Pero, no sé, mi consejo sería que no te preocupes y que si hay que irse, pues maletas y a otro sitio que no sea populista, porque ¿qué vamos a hacer? Otra vez. Qué putada. ¿Sabes? Sí, eso nos va a estar preocupado, yo creo, ¿eh? A ver, sí que es cierto que de unos ciertos marcos va a ser difícil que nos salgamos, precisamente porque estamos en la Unión Europea, que tampoco es que vaya excesivamente bien, ¿no? Pero bueno, de momento parece que lleva un ritmo más o menos no tan guay como el que llevamos aquí, por decirlo de alguna manera. Yo realmente no tengo ningún problema con los nacionalismos a nivel personal, ¿eh? Más que nada porque siempre que se habla de nacionalismo, siempre que se habla de Estado, intento no confundir las dos cosas. O sea, siempre intento separar lo que es nación y Estado. Yo estoy en contra de la nación-Estado, o sea, como si fuera lo mismo. O sea, para mí no es lo mismo. Entonces, para mí me parece igual de bien si alguien se siente nacionalista catalán y se quiera ir, que si alguien se siente dentro de Cataluña nacionalista, yo qué sé, barcelonés, y se quiere largar. Las naciones son comunidades que nacen de manera espontánea, cambian, se extinguen, pero no están atadas a una concepción de un Estado en sí. O sea, la nación española, bueno, ¿por qué no hay la nación aranesa en realidad? Pues sí, seguramente si vamos a la Vall d'Aran, pues encontraremos gente que pensará que sí. Y eso existe, por lo tanto. O sea, si encontramos a alguien que cree en eso, eso resulta que existe, con lo cual, pues yo no tengo ningún problema en que ellos pues se sientan nacionalistas araneses como el que se sienta nacionalista de Teruel. Me da absolutamente igual. Entiendo que hay ciertas competencias que debemos compartir con una entidad, digamos, como España, por ejemplo, pero como se hace en Suiza, vamos, o sea, como se hace en Suiza. No soy tan largo como yo. Yo, para entenderlo a ustedes, yo quiero hacer algo hipotético. Ustedes llegaron al poder. ¿Cómo sería el gobierno del Partido Liberal? ¿Generoso? Porque yo los veo que son como muy light, o sea, todo es, dejo que fulano haga lo que quiera. ¿Cómo sería su gobierno? Sí. Bueno, Para eso hay mucha literatura al respecto. Yo te lo estoy preguntando a ti, yo para eso vine. Sí, no, pero quiero decir que es un tema que da para profundizar. Normalmente hay el sistema minarquista, que se dice, el Estado limitado, como decía Alonso, que es seguridad, justicia y leyes, ¿no? En realidad, no me estoy dejando nada. Y entonces hay otros matices. Hay personas que dicen que no debería haber ningún tipo de red de seguridad o un mínimo estado de bienestar. Pues yo creo que los países más liberales realistas, digamos, tienen dos combinaciones. Por una parte, mucha libertad de mercado, que haya mucha emprendeduría, que haya seguridad jurídica, que el Estado sea pequeño pero fuerte, como se suele decir. Y por otra parte, sí que con los impuestos pues hay cierta ayuda para el que se queda desamparado de la sociedad, y luego los problemas del bien común, de la res pública, que se dice, pues sí que es el Estado el que los gestiona, pero siempre con una actitud empresarial. Yo creo que se podría definir en dos conceptos. Por una parte, actitud empresarial, mercado libre y demás, beneficios del capitalismo, sí, del capitalismo y libre mercado, propiedad privada y demás. Y por otra parte, una idea individual de la responsabilidad. Es decir, que tú
digamos, hay un a priori dentro de lo que sería la coordinación social y cómo interactuamos con los demás, que es que yo a mi hacienda y tú a la tuya. Yo soy responsable y si tengo alguna demanda, el máximo a priori que tiene que ser es la voluntariedad. Hay un principio que se llama el principio de no agresión, que digamos es el eje vertebrador del movimiento liberal, que es que tú no puedes vulnerar los derechos de otro, ni este puede hacértelo a ti de manera injustificada. Entonces, que el ser humano es complejo, que la realidad es compleja, que la historia es compleja, no podemos hacer que todo sea voluntario así por arte de magia, pues digamos estos son los ejes que configuran el mensaje liberal. Un gobierno del Partido Libertario, a ver, yo no puedo contestar esa pregunta como con asegurarla, eso está claro porque yo no estoy en la cúpula del partido ni nada así. Pero a ver, sobre lo que decías de qué dejaría hacer el partido, es que el partido o el gobierno no tiene que dejar hacer nada. O sea, que te deje hacer algo es como que te da permiso, venga va, monta tu empresa, pero porque yo te dejo, pero a la que puedas, te meto el impuesto. Precisamente a lo que aspiraría, o si dependiera al 100% de mí, a lo que aspiraría yo con el Partido Liberal, sería que tú, al ser libre, fueras también responsable, es decir, tú sabrás lo que haces mientras no te metas en la vida de otro. No es que el Estado o el gobierno te deje hacer algo, es que tú puedas hacerlo, pero siempre, obviamente, dentro de un marco regulatorio general, bastante general, para impedir precisamente que otro pueda salir perjudicado por tus decisiones, digamos, de vida. Tú no le vas a ocupar la propiedad a otra persona, no se la vas a hurtar, pero no... La idea no es que no lo hagas solamente porque el Estado no te deja, sino porque tampoco lo necesites. Eso es la idea. No debemos estar amparados, digamos, en todo por el Estado en todo momento, porque entonces sería volver a caer otra vez en el mismo juego. Y ahora te dejo hacer esto, pero lo otro, pues lo otro no. Eso es lo que a mí me gustaría evitar y yo creo que es lo que hay que evitar. Hasta aquí llega la ronda de preguntas. Creo que ya todo ha quedado bastante claro, no vi más manos alzadas. Les agradecemos sobre todo haber venido hoy, haberse tomado este tiempo para asistir y les recordamos que este ciclo de charlas lo vamos a seguir extendiendo al primer viernes de cada mes a las 20 horas aquí en Conesa Beer. Muchas gracias a ustedes y espero que haya sido de su agrado.